que ustedes, porque van a presentar mañana a mediodía. Sí, wow, les hubiera mandado con tiempo los apuntes y les hubiera ayudado. No, no se preocupe, La doctor. exploración del estado mental, ¿verdad o no? No, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Mande? Ya habíamos visto en la primera, la exploración del estado mental. Me parece que sí. Bueno, la escala de coma de Glasgow, ¿sí, sí la traen bien? ¿Sí? ¿Seguras? ¿Seguros? Sí. ¿Sí? ¿Qué tipos de estímulos leves, moderados o severos debemos de aplicar en el, bueno, es tercer nivel, somnolencia o retardo? Confusión o delirio. ¿Qué tipo de estímulos verbales y dolorosos? ¿Leves, moderados o severos? Son moderados. Repasen. Ah, todavía no he tenido tiempo. Pero ya se los pasó a todas. Y a todos. No les voy a preguntar eso. Pero sí que sepan los 6 niveles. ¿Sí? Alerta, obnubilación, somnolencia o letargo, confusión o delirio, estupor, coma superficial y coma profundo. La escala de coma de Glasgow les va a servir en muchas patologías, en todos los que le lleguen inconsciente, nos pueden sacar conclusiones. No me di tiempo, muchas patologías, no solamente la cetoacidosis diabética nos lleva al coma, intoxicaciones. No me di tiempo para revisar el quinquinale. Por varias situaciones personales y que tengo que hacer estas cosas aquí. ¿Cuál es el segundo tema? Es la presentación y todo eso. ¿Cuál es el segundo tema? A ver. Creo que es el de los métodos de diagnóstico. Los métodos de Sí, es diagnóstico. ese. Sí, los métodos de diagnóstico y su utilidad clínica. Los usos y las contraindicaciones. ¿Cuáles son los métodos? Espérenme, déjenme un poquitito. No sé con cuál empiece, pero me parece que es el líquido cefalorraquídeo. Las indicaciones que se le estudia. Uy, Dios, mis lentes. Al líquido cefalorraquídeo. No recuerdo la página. A ver, déjeme ver. No, este no es. A ver. Al líquido cefalorraquídeo. Eh, 19:30. Bueno, pues lo más significativo no les voy a preguntar tanto, pero sí, de todos
métodos diagnósticos, pues los deben de tener en su mente, ¿verdad? 1920. Pues los que llegan a ser, ¿verdad? Ay, Dios. Me perdí. 230. Entonces, sí que los toman en cuenta, por lo menos los que son, pues la punción lumbar, así a grandes rasgos. Ahorita hablamos de cada uno. El número 2, que trae mucho que saber, pero no les voy a preguntar tanto. El TAC, número 2. 3, la resonancia magnética nuclear. 4, la ecoencefalografía en los recién nacidos. 5, la angiografía cerebral con medio de contraste. 6, la ecografía Doppler duplex. Número 7, la mielografía, que se utiliza un medio de contraste y luego se utiliza la resonancia y nos da más detalles. Pero también se puede usar en el TAC, el electroencefalograma. Todos esos son métodos diagnósticos, que serían el número 8. El número 9, la medición de las respuestas evocadas o potenciales evocadas. Los usan mucho los otorrinos para ver la vía auditiva, que nos va a decir en dónde está la lesión, a qué nivel, a nivel de membrana, a nivel de los huesecillos, a nivel del oído interno, o a nivel de las primeras neuronas, el órgano de Corti, y luego las células ciliadas, órgano de Corti, y luego en el bulbo raquídeo, el tubérculos cuadrigéminos, el tálamo y la corteza auditiva. Para eso sirven los potenciales evocados. Y número 10, estudios de electromiografía para medir la velocidad de la conducción nerviosa para sacar si los cambios musculares o las funciones musculares se están perdiendo por algo nervioso, por una neuropatía periférica, como la neuropatía diabética, como la neuropatía alcohólica, como ciertas neuropatías tóxicas. Entonces decimos, no, pues el problema está en el sistema nervioso. O cuando ya es una miositis, una enfermedad de los músculos, por eso vamos a estudiar la electromiografía. Por eso les digo que en la anatomía del Lohar, para valorar la función muscular es excelente. Y así, son 10 estudios que se llevan a cabo. Y sí, por lo menos deben de saber lo suficientes, y es bien fácil, por la función lumbar, es bien fácil la resonancia, el TAC, la angiografía, la ecoencefalografía, la medición de las respuestas evocadas o potenciales, y electromiografía. Pues las utilidades de la punción lumbar se utiliza para valorar primero la presión intracraneal. Primero, traen un aditamento que al hacer la punción ahí mide los milímetros de agua. Pero aquí nos los dicen en 100 a 200 milímetros de mercurio. Uy, Dios. No, de agua, perdón, sí. Dice de 100 a 200. ¿Verdad? Entonces ahí se mide casi directamente. Y la composición del líquido cefalorraquídeo, pues ¿qué tiene un líquido cefalorraquídeo? Se le valora la presión primero, los leucocitos, el tipo de los leucocitos que hay, el tipo de leucocitos. Si son linfocitos, nos orienta por algo viral, ¿verdad? O algo que puede ser autoinmune. Polimorfonucleares, pues es bacteriano.
y casi siempre linfocitos. Y luego la glucosa pues está baja en las bacterias y en los hongos que se pueden comer la glucosa. En tanto que en las enfermedades no, virales pues no. Y así es las diferentes patologías. No me voy a meter a detalles, pero eso vale un microcefalorraquídeo, la punción lumbar. Primero, medir la composición del microcefalorraquídeo, la presión, perdón. Segundo, la composición, así como se valoran fármacos, ya sean que sean intratecales en cavidades o medios radiopacos, o se valoran también medicamentos anticonvulsionantes, se valoran medicamentos. Para esa utilidad tiene la punción lumbar, para estudiar su presión, para estudiar sus características, celularidad, de todo, su constitución, para valorar medicamentos o medios de contraste. Ese es lo grueso. Ese es lo grueso. Pues el TAC facilita imágenes de todo el encéfalo y de gran y muy efectivas, y es un método no incruento, o sea, no sangra. Y podemos valorar rápido una hemorragia, que es rápido una hemorragia. Y podemos ver tumores, infecciones, abscesos. Entonces el TAC, y anótenlo, valora hemorragias, abscesos y tumores. Uy, la resonancia magnética local pues es lo mejor, ¿verdad? Valora hasta la capacidad metabólica de las neuronas. Entonces son estudios muy completos y valora patologías muy que no las distingue el TAC, como la desmielinización de los cilindroejes, que la mielina la producen los oligodendrocitos. Y valora pequeños isquemias, valora pequeños infartos, lo que no hace el TAC. O sea, es más específica, más profunda. La ecoencefalografía, pues no, pues esa en los recién nacidos, unidades de cuidados intensivos neonatales, para detectar hemorragias y una hidrocefalia. Para valorar hemorragias, porque lo sacaron por forceps y produjeron una hemorragia. Porque la otra pues, sería que se les cayeran al piso. Entonces, valora hemorragias o valora hidrocefalias. ¿Cuál? Pues una hidrocefalia que le va a crecer su cabecita. No se produjo el acueducto de Silvio, que comunica el tercer ventrículo con el cuarto. Y a esa criatura le tienen que poner una válvula de Pudens. Se la sacan, la meten al ventrículo lateral, se la sacan, se la fijan a la piel, del cráneo, del cuello, lateralmente, y la llevan por tórax hasta la cavidad abdominal. Ahí, pum, lo avientan a la cavidad peritoneal. Entonces, eso sería una encefalografía. La angiografía cerebral, pues con un medio de contraste, y se valora con rayos X o con resonancia. No les voy a preguntar tanto. Pues la mielografía igualmente se puede inyectar un medio de contraste y se puede valorar con la resonancia o con el TAC, ¿verdad? Se introduce así como para sacar una punción lumbar. Y el electroencefalograma, pues que lo vimos en fisio. Ondas alfa está tranquilo, ondas beta está dormido. No les voy a preguntar eso. Medición de los potenciales evocados, ver dónde está la lesión. Es un trazo, avienta una señal eléctrica y lo va a registrar una pantalla. Y si todo está normal, sigue la misma jorobita. Cuando se retrasa o no lo sé, o cambia el trazo, ahí está el problema. Por eso siempre les doy las vías nerviosas. Siempre. Cosa que no la traen los libros. ¿Por qué? Porque si no entendemos las vías
no sabemos dónde está la lesión y en qué parte está la lesión. Y los estudios de electromiografía para valorar patologías de la conducción nerviosa o de la contracción muscular. ¿Qué más? Pero con que sepan 4 o 5 estudios, con eso es más que suficiente. Los métodos diagnósticos, la crisis epiléptica. Pues sí, o son generalizadas, o son simples. A ver, yo tendría que estar hojeando, ahí los tienen los apuntes. El pequeño mal, el gran mal, pues es una epilepsia generalizada, y el pequeño mal es lo que antes se decía así, ahora son las crisis de ausencia. El gran mal es generalizado, y el pequeño mal es las crisis de ausencia. Recordando que epi quiere decir arriba, sobre, encima, o después, epilepsia, detener, parar, interceptar, interrumpir. Se interrumpe la conciencia. Y si no toda, si es toda, pues es una crisis generalizada, porque las simples no se pierde el estado de conciencia por completo. Bajamos a otros niveles de conciencia, podemos estar somnolientos, o podemos estar obnubilados, o podemos estar, ¿cuál es el tercero? Es estupor, no, estupor es el quinto. Podemos estar confusos o delirantes. Entonces, una crisis que no es generalizada, nos bajamos del nivel de conciencia, de consciente a somnoliento, a obnubilado, a somnoliento, y así nos vamos. No hasta estupor, porque ya cuando es estupor, es el quinto nivel de conciencia, ya se involucran, no, también se involucran los dos hemisferios, si es generalizada, pero ya deja de ser simple. Sí quedó claro. ¿Ya lo teclaron eso? ¿Sí, verdad? Ay, Dios. Sí, doctor. Qué bárbaras. Qué bueno. Qué bonita unidad. ¿Le ayudaron? Sí, ¿Dayami? doctor. Fueron varios compañeros. Excelente, excelente. Así debe de ser. Qué bueno, qué bueno. No me cansaré de decirlo, porque es muy difícil solo. Y más aquí, porque es muy intensivo. Entonces, ¿qué más? El pequeño gran mal. Léanlo. Resumido. Las características. Y luego vemos ya la corteza. Dónde se inicia, si va a ser motora, si va a ser auditiva, si puede ser del gusto en las áreas de, en donde está la ínsula de Rey y el opérculo frontal, ahí está el gusto. De repente empiezan a decir, sentí un sabor amargo, ácido, con mucho chile, o sentí algo como café, o un sabor amargo. Ahí, y sabemos, de acuerdo a lo que nos diga el paciente, sabemos dónde está, porque tenemos una idea, pues así, básica, de las funciones que tiene cada hemisferio. El parietal, el frontal, el occipital, el temporal, y los del hipocampo, los de abajo, que son las epilepsias más terribles, que no. Algunos dicen este libro, el Manuel Merck, y otros dicen que son las que requieren cirugía, a veces, pero va a perder la memoria después de la cirugía a nivel de esas áreas, del hipocampo. A ver, pues las características están muy obvias ahí, ¿verdad? Pero eso quiero que lo sepan. Y pues no me voy a meter tanto porque no es fácil, no tienen tiempo. Quienes fueron mis alumnas y alumnos de Fisio 2, les hice mucho hincapié porque concluimos todo sistema nervioso, nomás el capítulo del sistema nervioso autónomo yo lo puse magisterial, simulando tener un paciente y veamos
qué predominio tenía simpático, parasimpático, de acuerdo a la pupila, de acuerdo a la frecuencia cardíaca, de acuerdo a la frecuencia respiratoria. Así lo revisamos. ¿Qué más? Espérenme. Es que tengo este descansalibros y me reduce mucho el espacio. Espérenme. Pues sí, otro de los orígenes que podemos decir, ¿verdad? En que la corteza, ¿en dónde se inicia una epilepsia? Las diferentes cortezas. ¿Y qué es la corteza? ¿Qué es la corteza? Cualquier corteza es un conglomerado de neuronas. Entonces, ¿dónde se inicia la corteza? ¿En las neuronas o en los cilindroejes? Si lo saben, pues lógicamente en las neuronas, en los cilindroejes no, porque empieza la actividad, las únicas células que tienen el sistema nervioso excitables pues son las neuronas, los 100.000 millones. Los cilindroejes no se excitan. Se pueden excitar en una neuropatía diabética, periférica, o en una neuropatía que lesiona los cilindroejes a nivel del cerebelo, a nivel de la decusación, ¿cómo se llamaba? Decusación de Wernicke. Eso tienen los alcohólicos. Ahí, por la falta de tiamina y de vitamina B12, se desmielinizan. No solamente la mielina que producen las células de Schwann en el sistema nervioso periférico, sino también en el central. Es la decusación de Wernicke. Vean, en la parte superior del cerebelo, cuando se juntan y se comunican entre hemisferios. Ahí lo pueden ver en la anatomía de Quirós, en el tomo 2. Ahí lo pueden ver. Ahí es una neuropatía en el encéfalo, ¿verdad? Porque los oligodendrocitos pues no pueden producir mielina, pues porque no tienen tiamina, porque no tienen vitamina B12 y ácido fólico. Pues no comen los alcohólicos. Por eso pierden el apetito, porque sus comunicaciones dentro del sistema nervioso pues, se pierden. Y entonces sí, si es en el cerebelo, tienen alteraciones, marcha en estrella. ¿Y por qué en estrella? Porque están así, y luego se van hacia adelante y a la derecha, y luego se regresan hacia atrás y a la derecha, y luego se van de la derecha, de abajo, hacia la izquierda, hacia arriba, y van dibujando una estrella contra adelante y se cruzan. Por eso se llama marcha en estrella. Y marcha atáxica, que batallan para iniciar la marcha. Y sus extremidades inferiores las abren, porque se caen muy fácilmente. Y esas marchas cerebelosas. Entonces, las alteraciones dentro del cerebro
pudieran poner una desmielinización y entonces sí se excitarían y hubiera como un cortocircuito, como lo hay una neuropatía diabética, que pueden sentir calor, comezón, picor, vibración, ardor, piquetes. Y a nivel del sistema nervioso, pues se afecta la conductividad y se manifiesta dependiendo del área. Batallan para visión, batallan para mover los brazos, las extremidades, batallan para entender las cosas en los lóbulos parietal o para hablar, buscar palabras. Por eso los alcohólicos tienen esas características. Y es milinización a nivel periférico y a nivel central. Y pueden dañar a la epilepsia, pueden dañar a la neurona y producir una crisis epiléptica, porque está irritada la neurona. Y la epilepsia, lógicamente, se inicia en donde hay neuronas, en la sustancia gris, y no en la sustancia blanca. Hay trastornos de la conducción y trastornos de la función por desmielización, pero las epilepsias se inician en todas las cortezas, olfatorias, visuales, auditivas, sensitivas, en cualquiera. ¿Qué más? Eventos cerebrovasculares. Esto sí lo deben de tener muy presente y quiero que les quede muy establecido esto, para que cuando estén en urgencia, primero se aprendan los niveles de conciencia, para que puedan clasificar la escala de coma de Glasgow. Les va a servir mucho esto. El temario está muy bien escogido. Yo no sé qué nos escogió, tuvo que haber sido un neurólogo o un neurocirujano. Pero nosotros los docentes debemos de ir más allá. Y yo no soy neurólogo ni neurocirujano, pero siempre me ha gustado el sistema nervioso. Entonces, los niveles de conciencia son enormes para hacer diagnósticos. Y cualquier paciente que vaya con ustedes en urgencia, no se diga con un neurólogo. Oiga, doctora o doctor, fíjese que mi esposo de repente se queda con los ojos fijos y le hablo y no responde. Y me asusto, ¿verdad? Porque él a veces no se toma la presión, no se toma el medicamento de la presión y no sigue la dieta. No es diabético, pero no se toma el medicamento de la presión. Trae la presión, pero con ganas, alto. Y al estar alta la presión aumenta el flujo sanguíneo y bolas. Por ahí van los pequeños émbolos. ¿De dónde? Pues de la aorta, del callado, de las carótidas primitivas o de las carótidas internas, pues van al cerebro. Y de repente no me habla, doctor. 5, 10, 15 segundos, a veces ha durado hasta minutos. Y ya tiene un ataque, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Para todas y todos, es un ataque isquémico transitorio. ¿Sí? Porque no se controla su presión y se desprende pequeños émbolos. Y más, y más, y más durante el día. Ahí está sentadote todo el día y no se toma la medicina. Y de repente le dice, oye, sácame el bote de la basura. Aunque son chiquitos allá en México, aquí son bien grandes los botes de la basura. Y ya cómo hacen basura aquí las gentes. Pero como pasa cada semana.
Supongamos que está aquí y sacó el bote de la basura. Está pesado porque te da la basura una semana. Y todos los días toman soda y todos los días toman cheve y está llena de botellas. Pues el batillo que está todavía sentado, aplanado, que no hace ejercicio, que no se toma la medicina. De repente, ¿por qué no regresó? Pues ya se cayó, tocó un ataque isquémico, o está parado, no se ha caído. Tiene un ataque isquémico transitorio. Que dura, se pierde parte de la conciencia, se va a otro nivel más bajo que el de alerta. Y está parado. O se sentó. ¿Qué pasa, viejo? No, no reacciona muy bien. Oye, levántate. Tiene un ataque isquémico transitorio. Y cada ataque isquémico transitorio debe durar menos de una hora la ciclo. Pero cada vez se resolvió ese émbolo, esa placa, por el factor activador del plasminógeno que produce sus células endoteliales. Uy, qué bonitas profesoras y profesores tuve en la Universidad de Nuevo León. Pocos me dijeron nada. Y no me atrevía a preguntar, porque por verme ya viejo o de otra edad, me salen con una estupidez. Pero algún estúpido me dijo una vez, un compañero mantenido, no se lo dije a los profesores, me habían corrido en la universidad. Dice, oye, llegas un poco tarde. Sí, güey, llego un poco tarde porque fui a marcar mi tarjeta. Y antes de eso, me levanté y le hice mis honores a mi esposa. Pendejo. A ti te mandan con el lonche tu esposa, güey. Después llegas temprano, güey. Y esos trajines de la vida en una persona puede producir un ataque isquémico transitorio. Y más en la mañana, cargamos, damos todas las hormonas que se produjeron cuando estaban dormidos, excepto la hormona del crecimiento, que se produce despierto y me reparó cuando estaba dormido. Así trabajara cualquier turno. Así son los ataques isquémicos transitorios. Y si no te tratan, no tardan en que un émbolo se tape y adiós una arteria y bolas. Si es a nivel de las ramas profundas de la cerebral media, ahí va a quedar. Va a quedar la mitad paralítico. Se acabó casi todo el hemisferio. Acuérdense de la página 608 del Lockhart, cómo se distribuye la arteria cerebral media. Así son. Es el preámbulo. Es el preámbulo. Así tenían un compañero psiquiatra que se revisó. Era muy burlista. Oye, ¿cómo empezaste a perder el pelo? Yo, pues es genético. Le dije, ¿y tú que eres diabético o hipertenso? ¿Cuándo dejaste de hacerle cariños a tu esposa, pendejo? Y con el Viagra las... Y soy mayor que tú, güey. Entonces, si les contestan una cosa, ustedes responden otra. Entonces, si dura mucho, este ataque isquémico nos va reduciendo. Y de repente, oye viejo, pues ya no me acuerdo de esto y esto. No, pues claro. Ataque isquémico transitorio. Y no tardan mucho en quedar en una hemorragia, en un embolismo. En una hemorragia, que se les puede reventar durante el día haciendo un esfuerzo. Por eso cuando se los ponía, me ponía yo como ejemplo, cuando empecé a dar neurología, las hemorragias, es el 20% de los eventos cerebrovasculares, es durante el día. ¿Verdad? La gran parte. ¿Por qué? Porque es el esfuerzo. Yo subo hasta la biblioteca como 4 o 5 veces, porque termino la clase y me voy a la biblioteca. Y a veces por subir rápido o bajar rápido, de repente, bolas en el día.
por una ruptura. No siempre, una hemorragia, por el esfuerzo. Y en la noche, dormidito, son los coágulos que se convierten en trombos, que después va a haber isquemia y después, ¡pum!, se tapó. Ya. Y en el día son los émbolos por el esfuerzo. Camina, 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 camina. Y llega y tapa. En tanto que la hemorragia, pues se rompió a mitad de la escalera, en el segundo piso o en el tercero. Ahí quedó, se mareó y para abajo, bolas, ya. Se rompió. Pero el otro sí sube hasta el último piso o se queda en el tercero bien mareado, bien mariles, porque se fue una placa arteromatosa que caminó como émbolo y se atoró. Y ay, papá, ahora sí, me encuentro muy mareado, me detengo, me siento, porque ya no subo. Eso lo deben de saber. La fisiopatología, la anatomía y la fisiología. Los eventos cerebrovasculares, el 80% son embólicos durante el día. Y en la noche, como estamos acostaditos, el éxtasis sanguínea y el aumento de la producción de hormonas, traemos mucha adrenalina, noradrenalina, amanecemos cargados, puede haber vasoconstricción, y de repente ese coagulito, pum, después caminó, y es un trombo. Y es en la noche. Y en la mañana ya está, ya tuvo primero un coágulo, después un trombo, y después isquémico, pero estaba dormido. Y en la mañana va la esposa, levántate viejo, ya te hice desayunar, porque las mujeres nos van a enterrar a nosotros. Son más fuertes, tienen mejor genética. Ya levántate viejita, levántate. Y no le oye, que te levantes y abre los ojos, contesta viejito, levántate güey, ya está el café güey, las tortillas que te gustan. Y empieza, ay güey, una hemorragia en el área de Broca o antes del área de Broca, ya no puedo articular palabras. Y ahí me está diciendo, ¿dónde está el problema? O levántate y no puede levantarse en el área motora. Son los territorios más comunes de las hemorragias en las arterias corticales y nos pueden dejar algo de función neurológica. Pero si es en la cápsula interna, ya valió casi todo el territorio de la arteria meningia media. Y vayan a la anatomía de Blocher en la página 608. Y ahí van a ver, se acabó casi todo el hemisferio. Y ya no quedó bueno ni para los mandados. Ya no puede caminar, no se puede levantar. Puede ver, pero no sabe lo que está viendo. Son afasias, motoras, sensitivas, visuales, auditivas. Se fregó en la cápsula interna la arteria lentículo estriada o de Euner. Se acabó. Ahora sí hay que voltearlo cada rato, hay que bañarlo, hay que hacer todo lo que hay que hacer porque ya no puede hacer nada. Ya no hay recuperación. ¿Qué más? Entonces, no se les olvide los eventos cerebrovasculares. Que los más comunes, el 80%, son embólicos por placas arteriomatosas o coágulos que se hicieron trombos en la madrugada, casi siempre, son el 80%. Y el 20% es por una hemorragia de un aneurisma, que le dolía la cabeza mucho, oiga, siento que me late la cabeza, vieja. Pues ¿dónde? Digo, no, aquí. O a veces se me va
el dolor de cabeza y oigo ruidos en el oído, pues sí, hay alteraciones en el flujo sanguíneo. O son por aneurismas, porque nos va avisando, es la debilidad de una pared arterial, o son por malformaciones arteriovenosas, que ¡pum! Bolas se remontan. ¿Tienes quedado claro? Que es un evento cerebrovascular, que pueden ser embólicos, por placas arteriomatosas, por trombos, que fueron coágulos, que taparon y se produjo un infarto. Se rellenó el vaso. Y adiós tejido que iba al vaso. Y adiós función. O son hemorrágicos. Por aneurismas que nos avisaron, o de repente no nos avisaron, y bolas. O por malformaciones arteriovenosas, que son congénitas, pero a la vez traen fondo genético. Congénitas es del desarrollo. Uy, Dios. Pues no se les olvide. Y estas, un evento vascular que de repente, así de cohete, empieza con un dolor de cabeza o con pérdida en la función, es una hemorragia. Y si empieza poco a poco, fue un émbolo, que en el día puede suceder. O en la noche, o en la madrugada. Y le quedó cualquier cosita de flujo sanguíneo, es isquémico. Y me duele mucho la cabeza y empieza a batallar. Porque todavía no se rompe, pero casi se está casi llenando, tapando, casi se va a hacer un infarto. Empieza a haber alteraciones del líquido cefalorraquídeo y empieza a doler la cabeza. Y a ese todavía lo podemos salvar. Llevarlo rápido para que le desintegren el coágulo o el trombo. Y rápido, un neurólogo o un neurocirujano o un neurólogo o un intensivista neurólogo. Mi hija puede cateterizar una arteria o una vena. Si le pasa, hay muchos medicamentos nuevos, yo los desconozco. Pero antes era el puro medicamento, el activador del plasminógeno, plasmina, y luego es el coágulo de fibrina y se diluye el coágulo. Pero ya hay varios productos que lo desintegran. Pero como la circulación arterial de la profundidad de la corteza, desde el tálamo, las ramas profundas de la arteria cerebral media, los núcleos basales, y luego las sustancias blancas, porque es tálamo, y luego cápsula interna, núcleo caudado primero, y luego más hacia afuera está en medio está la cápsula interna y está el núcleo lenticular con el globus pálidos, y luego con el putamen es parte del núcleo lenticular, y luego cápsula externa, y luego clavstone antremuro, y luego cápsula extrema. La circulación profunda de la arteria cerebral o las cerebrales y la circulación cortical tienen unos cuantos minutos u horas para que no muera el tejido por la circulación colateral. Entonces se emboliza con un medicamento fibrinolítico de la placa arteriomatosa o del coágulo, que es trombo, y se restablece. Y ese se salvó porque la esposa lo levantó y le habló a su hijo o a su hija y se lo llevaron rápido y tenía un buen servicio médico. Pero cuando no hay eso, pues no, se lo carga el payaso y adiós. Ya se lo lleva hemipléjico todo el cuerpo, su casa.
Pero ese que se recuperó, se le puede hacer una endarterectomía en la carótida primitiva y en la carótida interna. Que ahí es donde entran los cirujanos vasculares, como el doctor Vladimir. Abre el vaso, lo pinza primero, valora la circulación colateral de las otras arterias carótida primitiva y a nivel cerebral, ve las vertebrales que están bien. Dice, sí, tengo que trabajar rápido, minutos rápido. Le abro, le quito, le corto, le desprendo y rápido lo suturo o ponga una malla. Y puede vivir otra temporada. Bueno, entonces, distinguir también cuáles son tumores primarios, pues todos del sistema nervioso, todos los que sean astrocitomas, o gliomas. O glioma es un término muy amplio. Acuérdense que les dije la histología. Las células gliales producen, las engloban los histólogos en el sistema nervioso por astrocitos fibrosos y astrocitos protoplasmáticos y oligodendrocitos. Entonces, cuando un tumor, un glioma, estamos pensando en esa clasificación. Son astrocitos fibrosos o protoplasmáticos o oligodendromas. Así. Porque son primarios del sistema nervioso. Otros que son primarios, que vienen de la parte inferior de la médula y que crecen hacia el cuarto ventrículo en las criaturas, en los niños, son los meduloblastomas. Son propios del sistema nervioso. Son primarios. Hay otros que son menos frecuentes. Los pinealomas. Creo que le baste que sepan que son primarios. Pero son muy poco frecuentes. Los más frecuentes son los astrocitomas, oligodendromas, los meduloblastomas, que son propios del sistema nervioso. No confundir con los meningiomas, que son de las meninges. Pueden ser adentro de la cara craneal, pero no son primarios. No son propios, son de las meninges. No son de las células nerviosas. Y a nivel del sistema nervioso periférico, y ahí hay. Son los meningiomas, como en el ángulo pontocerebeloso, que va al oído y hay sordera y ay, se me olvida, ¿cómo se llama eso? Ese tumor ahí, el ángulo pontocerebeloso, el meningioma de la acústica, el octavo par craneal. ¿Y cómo va a empezar? Pues con sordera, papá y mamá. De repente ya no me puedo equilibrar, pues claro. Pero es el sistema nervioso periférico. Porque está dentro del cráneo, pero no es sistema nervioso. Es sistema nervioso periférico. Y así en el sistema nervioso periférico, en los niños es común, no muy común, pero sí se ve. Los retinoblastomas, en la retina. Pero sí que sepan distinguir en los primarios propios, que son muy poco frecuentes, pero sí los hay en el sistema nervioso. Y los demás son periféricos, como los schwannomas, los meningiomas, los retinoblastomas, los pinealomas de la glándula pineal. Y otra cosa les quería decir, esa me olvidó. Entonces, son muy pocos la frecuencia de los tumores del sistema nervioso, pero qué desgracia. Son muchos que van al sistema nervioso. ¿Y cómo va a empezar el paciente? Con una metástasis, pues a avisarnos, a gritarnos, ya no puedo ver, pues se fue al área visual. Ya no escucho, está en la corteza auditiva. Ya me estoy portando mal en el lóbulo prefrontal. De repente ando ahí, de repente me bajo los pantalones y hago, pues ya me está. No es así, pero más o menos.
me estoy frontalizando. Y sí, así es. Dependiendo en donde vaya la metástasis de mama, de hueso y de otros metástasis de órganos, que son bastantes. Ya me metastizó, que son los más frecuentes las metástasis, que los tumores primarios. Me va a ir estudiando poco a poco, hasta que me arruñe una arteria, o me presiona signos vitales y el compromiso vascular, con el aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, pues me va a hacer estrago. Voy a andar con dolores de cabeza muy fuertes, vomitando, mareado. ¿Qué más? ¿Qué horas son? Ah, sí le hicimos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Ya vimos epilepsia. Ahí vemos. Ah, pues los hematomas subdurales. Pues lo vamos a ver más a profundidad más adelante, porque no vimos las figuras, ustedes sí la pusieron. Las enfermedades cerebrovasculares por traumatismo. Hay un hematoma epidural, que es la más frecuente y que se los pudieron haber puesto en radio. Es una hemorragia de la arteria cerebral media, ¿verdad? Pues me van a utilizar todo el lóbulo frontal y el parietal, porque si está sangre y sangre y sangre y sangre, si no me sacan esa sangre y si no cohíben la hemorragia, si no la pinzan, la arteria meningia media, lo que queda de ella, por un traumatismo, por eso la gente, cuídate aquí en la sien, un golpe aquí en la sien. La gente antes pues, le pegaron ahí en la sien, le pegaron un garrotazo ahí, pues sí, se le hundió ahí, pues sí. Ahí se junta el frontal hacia adelante, el, el, la porción escamosa del temporal hacia atrás y abajo, hacia arriba el parietal, pues sí, se hundió y el mismo hueso cortó a la arteria meningia media. Y va a ser un hematoma epidural. Y los hematomas epidurales son de la arteria meningia media. Y hay hematomas subdurales, pues ahí en la porción aracnoidea. Y hay infartos cerebelosos, pues sí, en el parénquima. ¡Pum! Se rellenó por un coágulo en la noche, en la madrugada, y se hizo trombo, se atoró y adiós, infarto. O en el día, subiendo la escalera o cargando, haciendo un esfuerzo, ¡pum! Aquí de la callaba de la aorta o de la carótida primitiva o de la carótida interna. ¡Pum! Se fue y empieza a dar síntomas. Ay, ay. Son muy súbitos, como las hemorragias. Empieza a doler la cabeza rápido, ¿no? En minutos. Y el otro empieza poco. Pues ya vimos las arterias, las neoplasias hacia grandes largos, y serían las otras. Gliomas, guastrocitomas, pues sería lo más significativo. Y lo más frecuente, que se me olvidó decir, que la epilepsia tiene varios orígenes. Puede ser genética, ya en los genes. Puede ser congénita o del desarrollo. Un forceps, que lesione los huesos de la bóveda del cráneo. Un parto distóxico difícil, isquemia cerebral, pues se muere esas neuronas y queda una cicatriz y ese es un foco epileptógeno, ¿sí? Drogas, cuestiones irritativas que pueden causar
cisticercos, infecciones, que ahí anda las células de microglia detrás de la bacteria, pues sí, pero se le pasó la mano y gruñó parte de una neurona porque estaban bien pegadas ahí, en el líquido extracelular. Ahí estaban las bacterias, o ahí estaba el cisticerco, y gruñó algo, pues ya, me quedó un foco epileptógeno. Pues sí, espero que las infecciones bacterianas y todo el sistema nervioso, pues sí, los meningiomas, digo, las que atacan las meninges, como la Neisseria, meningitidis, el estreptococo meningitidis que ataca las meninges, que puede entrar por el conducto auditivo interno, por la trompa de Eustaquio, al oído medio, al conducto auditivo interno, en el recién nacido perfora, ya en donde está la perilis, perfora a nivel del conducto semicircular superior, y ya entra las meninges. Ya tenemos una meningitis. O entran por la nariz a través de la lámina cribosa del modo. Sí, nos dimos tiempo y concluimos. Pero bien, no hay ninguna duda, ninguna pregunta, ¿no? Por mi parte no. ¿Perdón? Qué bueno. Pues ándeles, descansen, porque mañana tienen el examen, pero pues espero que les vaya muy bien. ¿Sí? Lo que le iba a preguntar es Sí. que mañana nos volvemos a ver o podríamos tener la hora para estudiar para su examen. Estudien, estudien, aunque me dijo la doctora Karina que no les permitiera, ¿no? Que no les diera permiso, así, que las clases de la tarde se deberían de hacer. Pues sí, se me fue el sistema. Como salen ahora con las devaluaciones. Fui a cobrar mi pensión este último. Y el dólar, cuando pasé por una casa de cambio, estaba 22.20. Porque pasaba de lo que me podía dar el cajero. Dije, no, pues mejor voy hasta el banco. Porque el saquero nomás me da tanto. Que se me había acumulado. Y no, 22.20. Y fui al banco y ¿qué me sale el joven? Creyó que soy un tonto. No, no se lo puedo cambiar. Porque se me cayó el sistema. Sí, tonto. ¿Crees que me lo voy a tragar? Es que la bolsa de cotizaciones hubo una estupidez que pasó antes aquí en México con Obrador o la fregada. Con esto que están 10 gobernadores están echándole a Obrador. Si el día de la marcha, el doctor de la O dijo, no, nos dieron 4,000 y pico, las tuve que regresar porque ni a mi madre se la ponía. Hijo de tu estúpida ignorancia.